Hoy en Debate Abierto tenemos una invitada internacional. Se trata de Gabriela Curtelli, quien integra el equipo de Mate Amargo y a su vez es coordinadora del capítulo Uruguay de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Gabriela, gracias por aceptar nuestra invitación a Debate Abierto. Bienvenida a este espacio. Primero queremos empezar por felicitar el triunfo del Frente Amplio, que debe constituirse como una derrota de la extrema derecha, no solo en Uruguay, sino en toda la región nuestra. Primera pregunta es precisamente acerca del proceso que llevó al pueblo uruguayo a derrotar a la derecha en las urnas. ¿En qué situación quedó el país después del mandato de Lacalle Pou? Muy buenos días. Buenos días. Y un abrazo a esta audiencia, un abrazo a ese pueblo venezolano. Lo primero que quería decir era eso y agradecerles por esta invitación. Bueno, primero yo creo que vio cómo son estas elecciones, uno no sabe si perdieron ellos o ganamos nosotros, siempre hay algo de parte y parte, porque realmente estos 5 años, nosotros, el Frente Amplio estuvo en el gobierno hasta 2019, allí lo perdió, y estos 5 años la corrupción fue algo que campeaba libremente. Desde los pasaportes que se vendían, $50.000 vendían el pasaporte uruguayo, al lado de la oficina, en el mismo piso de la oficina del presidente, en el 4º piso de la torre ejecutiva, hasta la liberación de un gran narcotraficante, Marcet, que estaba detenido en Dubái y se le acercó un pasaporte, el cónsul o la cónsul, no recuerdo bien, fue hasta la celda a entregarle el pasaporte uruguayo para que el tipo pudiera ir, y hasta ahora está buscado por Interpol porque no lo encontraron más, obviamente. Aquí en Uruguay los pasaportes se sacan como en cualquier parte del mundo, no va, hace una cola y paga. A mí nadie me viene a entregar el pasaporte, ni siquiera a mi casa. Bueno, pues a él se lo llevaron a la celda. Y todos los días un escándalo de corrupción, un pedófilo que fue defendido, uno de ellos, de sus líderes, que fue defendido por toda la dirección de su partido, del Partido Nacional, y el propio presidente de la República. Crímenes desde los más grandes hasta los más chiquitos. Cualquier tipo de escándalo, cualquier tipo, era una tras otra. La propia LUC, que fue una ley de urgente consideración que ellos lograron aprobar al inicio del periodo, elevó muchísimo el tope al cual por el cual tenía que justificar uno los montos ahorrados en el sistema financiero, ingresados en el sistema financiero, llegando a $150.000. Hoy debe estar en más, porque eso está en unidades indexadas. Y bueno, entonces el narcotráfico, creo que si seguimos 5 años más con esto, nos quedamos sin país. Correcto. Lavado de divisas, de dinero, etcétera, etcétera. Este es un país muy chiquito, 3,5 millones de habitantes. Miren lo que pasó en Ecuador. Sí. Aquí la cosa se complicaba mucho si estos seguían 5 años más. Pero además hay muchas más cosas. Nos quedamos en Uruguay, un país, digamos, para decirlo de alguna manera, sembrado por las aguas naturales. Nos quedamos sin agua. El año pasado estuvimos tomando agua salada. La piel se salía, o sea, porque no había agua potable. La piel se nos escapaba, se lastimaba por la sal del agua. Era como si todo el tiempo uno se bañara en agua de mar. Quedaba con esa misma sensación en la piel.
y era un agua que prácticamente no podían tomar ni los animales. Bueno, esa agua llegamos a tener acá en Montevideo. La crisis del agua fue sumamente aguda. Y eso, bueno, llegó al costo de comprar agua embotellada, etcétera, etcétera, y de una u otra manera disminuir nuestros ingresos salariales y del tipo que sea. Este fue otro de los problemas que hubo este año. Recién este año se vuelve a los niveles salariales del año 2019. Durante los 5 años fue pérdida. Y ahora, ¿no?, como iban a venir las elecciones, ¡pum!, lo llevan a ese nivel. Nos dejan en un nivel de endeudamiento interesante también, ¿eh? O sea, nos dejan bastante agarrados de pies y manos. Eso es otra realidad. La crisis de la pandemia, que ahora todo el mundo se olvida, pero en la crisis de la pandemia, aquí hubieron, creo yo, en un momento llegamos a tener la cantidad de muertos por población más alta de América Latina. Retrasaron muchísimo la entrada de vacunas porque ellos primero no aceptaron al país vecino una oferta que nos hizo de comprar en conjunto. Después, no sé, querían la Pfizer, no había Pfizer. Y bueno, el caso es que acá por lo menos 2.000-3.000 de las muertes se ocasionaron por el retraso en la vacunación. Una vez que vino la vacunación se resolvió el problema, que por cierto fueron los chinos, no fue ninguna Pfizer. Y así, un gobierno que realmente que es al revés. Uno nos explica cómo perdieron solamente, o sea, cómo ganamos por el 50 y coma algo por ciento. Correcto. No llegamos al 51%. Es al revés. Cómo obtuvieron en esta segunda vuelta tantos votos. Y en la primera, es cierto, logramos las mayorías en el Senado, cosa que es muy importante. Logramos en la primera vuelta en octubre. Se logró, ahora incluida la vicepresidenta, porque la vicepresidenta es nuestra, se logra la mayoría en la Asamblea General. Cosa que también es muy importante porque si no, nosotros no nos dejan ni esta gente ni pasar la más mínima ley. Y hay muchas leyes para derogar de las que hicieron estos años y muchas para avanzar en ello. Entonces, bueno, sí, esa fue un poco, por un lado, la situación del por qué ganamos, y por el otro lado, tal vez la acción misma nuestra, ¿no? Nosotros, el Frente Amplio. El Frente Amplio viene el periodo electoral, no empezó ahora, el año pasado. En Congreso definimos nuestro programa, y el programa Frente Amplista, Tabaré Vázquez una vez dijo: esta es la Biblia, o sea, se respeta, o tenemos algo que tenemos para decir, bueno, esto de acá no nos movemos. Es el programa que definimos todos. ¿Y quiénes somos todos? Somos los representantes de las bases de Frente Amplistas, ¿no? Y los representantes de la coalición, de los distintos sectores de Frente Amplio. Este congreso es un congreso de comité de base y sectores. Bueno, ahí definida las bases programáticas, ya se salió este año sí. al periodo electoral propiamente dicho. Primero las elecciones de junio, donde se definieron todos los partidos, no solo el Frente Amplio, presidente y vicepresidenta. Nosotros la vicepresidenta también la elige el Frente Amplio de acuerdo a la votación que tuvo, ¿no? Como los otros partidos, que el que es electo presidente en junio, el vicepresidente, no. Nosotros lo elegimos por el apoyo obtenido, y lo define la fuerza política, más allá de la ley. Y bueno, luego los resultados de octubre, o sea, llevamos como 9 meses en campaña electoral. Es como un parto esto. Y algo así se vivió, algo así se vivió. Bueno, vemos que ha sido un gobierno nefasto, como cualquier gobierno de derecha que no está para los intereses del pueblo. Gabriela,
Nosotros ahorita vamos a ir a un corte para identificar la emisora, pero al regreso nos gustaría que nos cuentes de qué manera se organizó el pueblo uruguayo para cambiar el programa de la derecha, para derrotar a la derecha. Vamos a un corte para identificar la emisora y al regreso continuamos con más debate abierto para desarrollar el tema del día con la participación del pueblo. Bien, estamos de vuelta en debate abierto. Escuchamos la canción A Desalambrar con cantautor del Uruguay, Daniel Biglietti. Y estamos entrevistando a nuestra compañera Gabriela Curtelli, que está en Montevideo, y hablamos sobre el triunfo del Frente Amplio. Dejamos una pregunta al aire, Gabriela. ¿Cómo se organizó el pueblo uruguayo para derrotar a la derecha en tu país? Y que por supuesto esta experiencia nos sirva a todas y todos nosotros para seguir derrotando a la derecha en América Latina y el Caribe. Sí, primero, bueno, y antes que eso, recordando a Daniel Biglietti, una de las promesas que sabremos cumplir como uruguayos va a ser el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización para seguir repartiendo tierras, ¿verdad? A desalambrar. Pero bueno, lo que preguntabas tú, nosotros tenemos una organización que creo que une desde 1971 las distintas corrientes del progresismo en el Uruguay, que es el Frente Amplio. Desde la izquierda más pura, a mí no me gusta decir más dura, porque de duro, ¿por qué dura? Más pura, hasta, bueno, expresiones más, como le llaman, centro-izquierda, etcétera, etcétera. Todo el progresismo en el Uruguay se suma allí. Esto, como yo les decía, viene preparándose desde, no solo desde el año pasado, sino hay una peculiaridad que desde, ustedes se acuerdan que en el 2019 habíamos perdido muy feo en octubre y terminamos con una diferencia de 30.000 votos, o sea, 15.000 votos más hubiéramos logrado el gobierno. Y tiene que ver con lo mismo que hicimos ahora. Eso del militante, no de los grandes actos, también alguno que otro hubo, sino del militante, de ir puerta por puerta, dividirse el barrio, la zona, por cuadras y organizarlo, y entonces hoy arrancamos por acá, mañana arrancamos por allá, los comités de base, hablar persona por persona, golpeando las puertas, nos reciban, no nos reciban. Y ahí buscando a todo aquel indeciso, hay algunos que está muy difícil, pero buscando a todo aquel que no ha definido su voto, que está enojado, y dándole nuestra posición, y así vamos ganando simpatías, vamos ganando adhesiones. Y lo bueno sería es que eso ganar votación se convierta también en una acumulación, ¿no? Para poder avanzar más. Pero lo que quería destacar acá es eso, el trabajo de hormiguita, el trabajo del militante, ese que golpea todas las puertas, hace lo que no puede hacer el dirigente, porque es imposible que un dirigente golpee todas las puertas del país. Se llaman barriadas, acá le decimos barriadas, salimos de a 2, de a 3, con banderas, golpeamos, repartimos folletos, conversamos, discutimos, incluso hasta nos peleamos. Y esa yo creo que es una herramienta que surgió desde las propias bases. En el 2019 y es fundamental. También así por muy poquita ley que mencionaba, la ley de urgente consideración, con este gobierno que la llevamos a referir.
Por muy poquitos votos también perdimos eso, y fue eso, ir conversando uno por uno. Eso por un lado, eso no deja de lado el trabajo de las redes, el trabajo de alguna radio, que son tan pocas, o alguna prensa, que somos tan pocos, que realmente, y aunque fuéramos más, es imposible, con todo el dinero que pone la derecha ahí, tener que ¿cómo se llama? Una gran masa, conseguir una gran masa crítica por ese lado. Así que yo el triunfo se lo asigno fundamentalmente a las y los militantes. A las y los militantes, como le decimos acá, de a pie, no sé cómo se le dice en Venezuela, o sea, los militantes de las bases, frente amplistas, de todos los sectores, de los que no tienen un sector específico también. Yo creo que fue eso, el ir convenciendo uno a uno. Te quiero preguntar lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, hay un sector muy importante en América Latina, y creo que también en Uruguay, que es el sector de las mujeres, ¿no? ¿Cómo fue la participación de las mujeres uruguayas en esta victoria del Frente Popular? Sí, nosotras tenemos, y creo que en Uruguay en estos últimos años no se debilitó el movimiento feminista, como en otros, ¿no? Que por eso le llaman olas, y esta la cuarta ola, y como que bajó un poco, no sé qué. Pero acá en Uruguay creo que no, nosotros los 8 de marzo, porque tiene que ver mucho con el movimiento social, no es solo el movimiento político partidario. Los 8 de marzo... para nosotros, Montevideo tiene, no llega a los 2 millones de habitantes. Poner 300.000 personas en la calle es mucho. Y es esta, y la manifestación del 20 de mayo por los derechos humanos, que más personas moviliza en Montevideo, pero que además se ha hecho carne, se está movilizando todo el país, más chica, más grande. En cualquier pueblito de por ahí se ven acciones los 8 de marzo. Entonces, en esta gran movilización que se logra, y con todas sus contradicciones, también ha permeado la izquierda, ¿no? Y nosotros tenemos no solo la comité Frente Amplista, que es un comité de base, como cualquier otro, lo único que es un comité de base Frente Amplista feminista. A ese comité que adhiero yo, por ejemplo. Y tenemos distintas expresiones desde las departamentales del Frente Amplio y desde la nacional, una comisión nacional de feminismo y diversidades, que el año anterior hizo, no en el 2024, el anterior, hizo un encuentro nacional, obviamente, como siempre, a nosotras que nos tiran al costado, sin plata, sin nada, pero fue gigantesco y hermoso. Entonces, nosotras estábamos volcadas a la calle. Nosotras estuvimos también presentes en ese programa que le decía, y tenemos allí herramientas muy válidas para avanzar en términos de derechos en estos 5 años, ahora que logramos esta victoria. Y bueno, será cuestión de pelearlas también, ¿no? En las propias internas. Pero sí, ahí estuvimos, ahí están las fotos hermosas de las compañeras recorriendo, haciendo ese puerta a puerta que les decía, convenciendo, enamorando al país con este proyecto. Perfecto. Les recordamos que estamos conversando con la compañera Gabriela Cultegui desde Uruguay. Ustedes pueden participar en el programa por los teléfonos 0212-731-3716 y 0212-731-3413. Les recordamos que si van a llamar, deben bajar el volumen de su radio o ubicarse a distancia para no generar interferencia y que podamos así escuchar su participación. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama? ¿De dónde, por favor?
Se cayó la llamada. Bien. Bueno, vamos a continuar con Gabriela. Estamos hablando del triunfo del Frente Amplio en Uruguay y la importancia que tiene para América Latina, para la patria grande, como lo definen los revolucionarios y revolucionarias de esta parte del continente, el triunfo del Frente Amplio para toda América Latina y el Caribe. Según algunos, dicen, algunos compañeros y compañeras dicen que el triunfo del Frente Amplio marca el inicio de un cambio de época. ¿Qué opina, Gabriela? Bueno, yo no sé si tanto, porque lo que pasa es que Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes, nada más. Ajá. Sí es un país enclavado ahí en el sur entre los dos gigantes de América Latina, ¿no? De Brasil y Argentina, partícipe del Mercosur, que eso puede dar determinada, porque hasta ahora estaba Brasil solo, ¿no? Sí. Determinado equilibrio al menos en el Mercosur. Bolivia también integra el Mercosur, pero sí estamos sumando. No sé si tanto un antes y un después, pero estamos sumando. Y le plantamos cara a la derecha que usted decía hace un ratito, como todo, ¿cómo se llama? Como todo gobierno neoliberal, no, estos han sido mucho peores que los de la década de los 90, no son iguales y sí se continuaban en el gobierno en el marco del avance del narcotráfico en la región, que es una forma nueva de capital. No son iguales, son mucho peor. Por eso es que nosotros también estamos hablando de las nuevas formas nacientes, claro, de fascismo. Y bueno, por lo menos le plantamos un parate a ese avance de la ultraderecha en la región. Nosotros estamos acá al lado de Milei, ¿no? Gabriela, tenemos una llamada al aire para ti, una pregunta que nos están haciendo acá. ¿Quién llame de dónde, por favor? ¿Perdón? Nos van a pasar una llamada para hacerte una pregunta. Sí, bien. ¿Quién llama de dónde, por favor? Milton Sandoval llama desde Caracas y pregunta ¿cómo sería la relación de Uruguay con Milei en Argentina? Esta es la pregunta que nos está haciendo Milton Sandoval. Bueno, ¿la de Uruguay o la del gobierno? Porque esas son dos cosas. La del gobierno. La del gobierno uruguayo electo, bueno, yo supongo que procurará respeto con todas las, una relación de respeto. Uno no se puede pelear. Entonces, ahora, ¿qué hará Milei? Pregúntenle a Milei. Nosotros desde la izquierda siempre pueblos. Ustedes son unos vecinos pegaditos ahí con el gobierno argentino. Sí, pero no, o sea, pero pregúntele a Milei lo que va a hacer. Nosotros siempre en la política del respeto y la no injerencia en los asuntos externos está en nuestro programa. Y según tengo entendido, muchos compañeros argentinos migraron, desde que el triunfo de Milei, migraron al Uruguay. Ahora vinieron a votar 9,000 uruguayos que viven en Argentina. Fue impresionante eso también. Uh-huh. Y muy lindo, la fiesta junto con ellos fue hermosa realmente. Uh-huh. Bueno, porque no le conté la fiesta, eso también. El domingo fue un día de muchas tensiones, porque esto estaba empatado, no sabíamos cómo resultaba. Y mientras más avanzaba el día, más tensos nos poníamos, ¿no? Entonces, cuando dicen que ganó el Frente Amplio, la gente salió a la calle. Había un lugar para festejar en la Rambla, eso también fue una pueblada tremenda, pero salieron en todas las esquinas, en todas las plazas.
como muchas familias uruguayas, y también nos lanzamos a la calle, nos saludábamos con las banderas, con gente que ni conocíamos, pero era a los abrazos, a los gritos, la gente que se vayan, aquello del pueblo unido. Gabriela. Fue impresionante, la gente llorando. Ajá. Fíjate, Gabriela, para ir cerrando el programa, porque el tiempo es criminal con nosotros. ¿Qué expectativas tiene hoy el movimiento popular en Uruguay? ¿Cuáles son las tareas inmediatas que tiene planteada el Frente Amplio y el movimiento popular en Uruguay? Sí. Ciertamente hay que atender el incremento de la pobreza que este gobierno, sobre todo de la pobreza, tenemos que trabajar fuertemente y derivar todos los recursos posibles. Y cuando hablamos de pobreza infantil y del incremento de la pobreza infantil, interesante. Entonces el trabajo, los ingresos por trabajo nosotros tenemos, solo hay que hacerlas andar, tenemos leyes que se mantienen desde la vez pasada, como el Consejo de Salario, bueno, que son tripartitos, ¿no? Sindicatos, patrones y el Estado, y que el Estado no deje de jugar para conseguir mejoras salariales, los ingresos de la población, podemos salir mejor de la pobreza. Bueno, esta parte que estás planteando es bastante interesante, ¿no? Sería bueno saber la unidad del movimiento obrero en estos momentos. No han logrado dividir al movimiento obrero. Hoy tenemos el PIT-CNT, ¿no? Ayer era la CNT, luego el PIT, porque en la dictadura se prohibió la central sindical y entonces se recreó esa y luego quedó el PIT-CNT. Y el PIT-CNT es una fuerza unida de todos los sindicatos del país. Allí mismo también incorporó una organización que se llama Intersocial, donde el mismo PIT-CNT ayuda a organizar o se nuclea alrededor de eso todo el movimiento social. Por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Que no es propiamente. En los sindicatos se organiza también el movimiento feminista, porque se organizan las secretarías de género o secretarías feministas. Entonces es mucho más que el movimiento sindical o el movimiento obrero. Es el movimiento social más importante y de peso de este país, y sigue en esta unidad y conformando unidades mayores. Por ejemplo, nosotros tenemos para el trabajo con la solidaridad internacional un comité, ¿no? Un comité antiimperialista de solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, que está conformado por el PIT-CNT, por el Frente Amplio, por Cuban, por nosotros como Red de H, por la FEU. La unidad del pueblo. Uruguay en eso tiene su ¿cómo se llama? Su particularidad en América Latina. De alguna manera la ha conseguido históricamente y sabe mantenerla. Gabriela, nos llama también Iraida Martínez desde Caracas y pregunta cómo es posible que, habiendo sido el gobierno de derecha tan malo, hayan ganado con un poco margen. ¿Qué factores identificas en la estrategia de la derecha para engañar y manipular a las bases? Sí, yo también me pregunto lo mismo, porque uno está contento con el triunfo, pero la verdad que fue un triunfo por 92.000 votos. Es muy pegadito. Y tendríamos que haber ganado en octubre, con todo lo que hicieron. Claro, había una cosa que llamábamos show mediático, y me acuerdo, por ejemplo, lo más repulsivo de eso fue la época de la pandemia, donde morían y morían gente, y ellos salían con el presidente incluido, hacían un show televisivo, y bueno, y eso, si eso no logramos convencer, además para la gente, aquí la pandemia fue bien administrada, y por favor, la cantidad de muertos que hubieron, fue terrible la administración. Pero bueno,
Por eso decíamos de la importancia porque no hay otra, del militante conversando uno por uno. Porque con los medios yo creo que, o sea, están también nuestros errores, ¿no? Pero la derecha juega. Hola, sí, ese medio se desconecta. Que le decía, están también nuestros errores, pero la derecha juega en la cancha. Y el peso de los medios de difusión masiva y toda la arremetida mediática es imposible, es imposible. Por eso la única posibilidad que tenemos es el militante, y aquí más que juntar votos hay que acumular militantes para poder mantener un proceso medianamente progresista, porque solo con militantes llegamos a la masa. No hay otra, no podemos. Bien, bueno, y muchas esto gracias. No es solo para Uruguay, esto es general. Bien, muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. Y te queremos comprometer para próximas oportunidades. Y esperamos sí, cómo no, que nos visites aquí en Caracas para tenerte en físico con la... capaz que, no con sé, toda nuestra gente. Aquí enero, todo el equipo te saluda, todo el equipo te da un abrazo y bueno, un saludo nuestro a todo el pueblo uruguayo, y bueno, lo que queda es trabajo y más trabajo.